CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Me da muchísimo gusto compartir micrófonos con mi compañera Verónica Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Ivonne. A mí también me da mucho gusto estar contigo en una emisión más de Gafas Violetas, el programa de las Constituyentes MX Feministas, que pues cada semana pues procuramos abordar los temas que les interesan a toda nuestra audiencia. Bienvenidas. Las constituyentes marcamos precedentes. Vimos en diversos medios de comunicación la difusión de un video que la propia María Felicia Jiménez difundió, que es donde se observa la violencia que su marido, el extitular de Pemex, ejerce sobre ella. Y a partir de ello, las imágenes que son realmente muy impresionantes, muy violentas, muy incómodas, pues van acompañadas de un texto donde ella pide a las autoridades y a la sociedad en general que sepan del caso, de la violencia que ella está viviendo, porque debido a que él es un sujeto con poder político y económico, tiene muy pocas probabilidades de salir adelante de esta situación, incluso teme por su vida, y no solamente de ella, sino de su hijo. Y bueno, cuando María Felicia hace la denuncia en este video y con este texto, pensaríamos que no iba a haber una respuesta pronta por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino al contrario, la verdad es que reaccionó de forma muy rápida, a pesar de que tenemos una Secretaría de las Mujeres todavía sin cabeza. Pues también hubo una reacción desde la Secretaría de quien se quedó a cargo, pues decidió seguir funciones y lanzó un comunicado sobre el tema. Y bueno, este caso ha ido evolucionando y afortunadamente este sujeto pues ha quedado sin empleo dentro del gobierno. Sin embargo, aquí yo creo que es importante mencionar que tenemos una ley que se llama 3 de 3 contra la violencia y que si se hubiera aplicado desde un principio, ni siquiera funcionario de Pemex hubiera sido, ni siquiera hubiera tenido poder político y económico para amedrentar a una mujer. Lo vimos a partir de la denuncia que ella hace, no de forma oficial, sino en redes sociales. Pero, compañeras, si esta difusión no se da, muy probablemente hubiera quedado como tantos y tantos casos en medio de la impunidad. Sí, este es un ejemplo de cómo va escalando la violencia. A decir de María Felicia, pues no era la primera vez y ella misma lo narra en una entrevista que le hicieron y dice que pues primero eran insultos, luego eran empujones, finalmente llegó a los golpes y hasta ver todo lo que vimos ahí, sin importarle que estuvieran frente a su pequeñito, sin importar la situación en la que estuviera. Y este caso, pues me deja reflexionando porque, pues ella siendo una académica universitaria, pues contaba con los recursos, con el conocimiento de cómo defenderse y aún así, pues no había encontrado este camino para que se le hiciera caso ante toda esta situación en la que estaba. Precisamente como tú dices, Ivonne, pues estaba frente a un hombre, a un tipo que tenía un poder político, un poder económico, pero qué bueno que la Fiscalía del Estado de Morelos está teniendo este caso y se le detuvo. Ahorita se encuentra detenido y pues acusado de este caso de violencia y qué bueno que escaló también hasta el Poder Federal en el que la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no se va a permitir que haya este tipo de violencias, pues ni en estos casos en los que los funcionarios públicos la ejercen, ni tampoco pues debe de permitirse en ningún otro caso de ninguna mujer del país. Yo creo que aquí debe de seguirse con detenimiento este caso y esperemos que pues este hombre pues no la libre, como muchas veces nos hemos dado cuenta que logran esquivar
sus defensas, sus abogados defensores negocian, hacen muchas cuestiones para hacer que ellos vuelvan a la libertad y sigan violentando pues a sus familiares y a las otras mujeres que los rodean. Y me parece que, como bien comentas, hubo una intervención oportuna por parte de las autoridades, ¿no? De repente detenido por violencia familiar, pues a este sujeto se le había visto muy de cerca a la presidenta en eventos, en varios eventos políticos. Incluso había un papel donde ya lo mencionaban como nuevo titular de un instituto, pero al final la presidenta dijo que no se había formalizado el nombramiento y bueno, ya le dio la vuelta, ¿no? Pero sí, parecía que todo iba a seguir como si nada, eh, en el mismo orden, es decir, él con un cargo bien político y bien remunerado, y ella sufriendo pues, en la privacidad de su casa, ¿no? Y lamentablemente, pues este tipo de situaciones son más comunes de lo que creemos. A pesar de que tenemos estos conocimientos, es difícil ponerlos en práctica. Y en realidad no importa qué tantos estudios tengamos, tanto académicos normales y también técnicas para defendernos, podemos ser víctimas de violencia. Estamos metidas en un sistema que está totalmente estructurado para que podamos ser víctimas de violencia. Y muchas veces el cuerpo no reacciona ante una situación de miedo o en una situación de terror, no reacciona como nuestra mente quisiera que hiciera, ¿no? Ante una violación, por ejemplo, pues a veces dicen, es que ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué se dejó? ¿Por qué pues estuvo inmóvil? No sé. Pues porque ese fue el único reflejo que tuvo esa persona en ese momento y no se debe de cuestionar, al contrario, o sea, no todas las personas o las víctimas tienen la misma reacción. Entonces, bueno, esperemos que pronto avance para que este sujeto sea verdaderamente procesado, apenas inicia todo esto, y sobre todo para que María Felicia Jiménez esté en paz, con tranquilidad de que pueda hacer su vida normal y no tenga que estar sufriendo por las amenazas de este sujeto y mucho menos por los golpes. Y yo no sé cuántos Víctor Rodríguez hay en este lugar, en este país, ¿no? Funcionarios que pues violentan a sus familiares, a sus mujeres, a sus esposas, a sus hijas y pues a las mujeres que los rodean también en su actividad. De ahí pues que sigamos impulsando nuestra ley 3 de 3 porque pues es un recurso que muchas mujeres necesitan y esperan realmente se aplique como debe ser para que no haya más violentadores ni en el poder ni en los hogares. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61 5535 0847 61 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Yo soy la Bruja Incendiaria y le envío un saludo muy especial a mis amigas de México, las MX Constituyentes Feministas, y les presento mi más reciente canción, La Cumbia de las Grillas. Es mi ritual para sanar. La noche está como fresca, lo comienzo a pistear. Como el pájaro macua, mi canto voy a elevar. Estoy en el cañauzal, el resto empiezo a parar. Caballos a relinchar, me festejan que estoy acá. Tengo velas en mis manos y también tengo candela. Un vudú con alfileres, una foto y sangre negra. Sangre de la que drené y de la que voy a consagrar. Si quiere batalla dura, venga pues para el astral. Que aquí lo voy a esperar con mis duendes, mi arsenal. De buscar
loca en la madrugada, te comienza a paniquear. La verdad es que yo pensé que así te gusta jugar, perseguirme en todas partes hasta hacerme incomodar. Lo vi en el parque esta mañana, por eso es que estoy acá. Me quería manosear duro, le tuve que hablar. Siempre viene con lo mismo, no me quiere respetar. No lo voy a denunciar, mejor lo voy a enterrar. Ya he esperado demasiado, no creo que vaya a llegar. Que comience la que la re, es mi turno incomodar. No se me vaya a espantar si comienza a escuchar que camino con tacones por encima del tejar. Mi risa es particular, mucha gracia a mí me da. Creyó que iba a incomodar, pero yo sí sé brujear. Si mi abuela se escondía pa' poder ritualizar, ¿qué es lo que lo hace pensar que yo me voy a dejar? Llegué a la casa y prendo una vela negra. Recé 2 ajos pa' que no sea gonorrea. Metale clavos, metale berraquera. Que quieren que seamos sumisas, pero somos esas. Metale clavos, metale berraquera. Que quieren que seamos sumisas, pero somos cesanteras. Aquí estamos bien paradas en nombre de camaradas, comandantas y chamanas me sostienen la cantada. Me moviliza la digna rabia, no me quedo callada, vengo bien acompañada. Si quieren guerra se las declaro, por la calle con navajas y si me toca con palos. Escupitajo pa' tu asqueroso falo, no les tenemos miedo, nos estamos reagrupando. Ocupando el espacio que se nos ha negado, no pedimos permiso pues se los arrebatamos. Esta es la cumbia de todas las putas. Esta es la cumbia de todas las cuchas. Esta es la cumbia de todas mis brujas. Esta es la cumbia de las que se encapuchan. Esta es la cumbia. Colectivo de la brujería como respuesta espiritual ante las violencias sistemáticas y estructurales. Nos llamamos a ocupar los espacios con violencia, a andar con navajas, con palos y con piedras. Si se ponen muy pirobos nos ponemos gonorreas y ahí les demostramos por qué Adán temía a Eva. Llegué a la casa y prendo una vela negra. Recé 2 ajos pa' que no sea gonorrea. Metale clavos, metale berraquera. Que quieren que seamos sumisas, pero somos esas. Metale clavos, metale berraquera. Que quieren que seamos sumisas, pero somos cesanteras. Es incendiaria, en pie de lucha, con LM en la producción de Magician. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX feministas. Y últimamente he estado recordando más ese hecho, que les decía, yo tenía unos 4 añitos y mi mamá me llevó a la óptica y ella de haber tenido unos 19 años o algo así. Y entonces cuando salimos de la óptica, me quedé muy intrigada de algo que yo vi, que ahora sé que se llama bajo relieve, una escultura así, y me quedó muy sorprendida y la jalé a mi mamá y le dije que qué era eso. Y entonces ella observó que yo estaba viendo una calaverita con 2 fémures así, como las de los piratas. Y entonces me dijo, ¿ves eso que
allí, que tú ves, eso lo tienes acá adentro, ¿sí? Y entonces yo me toqué y yo dije, pues sí, sí, sí lo tengo. Y entonces, le digo, ¿y qué dice abajo? Dice, como te ves, me vi. Y como me ves, me verás. ¿Y eso qué quiere decir, mamá? Pues quiere decir que por dentro podemos hacer todo lo bonito o todo lo feito, y que lo que está fuera ya no siga más ella. A través del tiempo, eso yo lo he manejado, y lo he manejado por aquello de que yo de chiquilla me decían, qué niña tan bonita. Rara vez oía yo, qué inteligente. Entonces era una cosa a luchar por eso, ¿no? Pero yo lo comento porque las cosas de nuestras historias nos van sirviendo, aplicándolas a otras cosas en que inesperadamente te suceden. Hace un momento me hiciste una relación pequeña de lo que probablemente vamos a conversar. Y yo lo que siempre pensé es que si yo era como era porque Diosito así me hizo y porque así lo habían mis padres colaborado a hacer. Y bueno, para mí fue un pensamiento de chiquilla que se me hace como que era muy serio mi pensamiento. Entonces yo sentí que yo debería ser muy fuerte y muy grande de lo que yo fuera de mi corazón para afuera. O sea, con esas palabras así sencillas. Y así nos seguimos en la vida. Ahí sería un salto para saber cómo quiere ser uno, seguirse cultivando. Quizás hubiera sido difícil que entonces dijera yo esa palabra para mi persona, pero finalmente eso es. ¿Y por qué quise yo ser profesora? Porque me encantaba arrancar las hojas del cuaderno y hacer un cuadernito con esa hoja. Y ya ver, niños, díganme, y les decía yo a mis 2, 3 amiguitos o mis familiares, los que estuvieran, y ya escribíamos. Y ellos conmigo y yo con ellos, y pues todo muy, como muy afectuosamente en esos momentos. Yo creo que de ahí me nació, y de algunas profesoras que fueron maravillosas conmigo, pero así como otras profesoras horribles que tuve, que llegaron a una niña de 5 o 6 años a hacerle con su uñota así en la cabeza, eh, porque esta es una hija de una borracha. Aplicaciones que te ponen en tu vida y que nunca fueron, porque mi mamá ni le gustaba tomar. El alcohol, bueno, nada de que se relacionara con alcohol. Entonces, pues ya la vida te va entregando cosas para mí fuertes y encontradas. Y posteriormente, lo que me llamó mucho la atención y me emocionó de ello es la justicia. Bueno, como a mí se me ocurría que a esa edad yo pensara en justicia. Pues sí, con el solo hecho de que yo le hablara a mi madre y le dijera, mamá, mira, mi hermana me está haciendo que mi mamá nada más dijera, ahí voy, no me resolvía nada, ¿no? Y yo me sentía mal, y eso yo deduje que mi mamá no tenía justicia conmigo. Bueno, ¿Cuántos hermanos tenías, Salomé? éramos 3, pero como marimbita. Entonces, si no, mi mamá, yo sentí que no nos hizo percibir el respeto entre hermanos, cosa que para el tiempo te da la tarea de que ahora tú vas a conducir a estos niños. Yo no podía pensar en la palabra educación, sino en la forma de cómo llevarnos en la vida con mis hijos,
para que fuéramos, pues, mis hijos se quisieran muchísimo y no sintiera yo como que les estaba faltando yo al respeto a mis hijos, no haciéndoles caso de inmediato. Total, que todo eso se me ha venido además ahora marcando más. ¿Cuántos años estuviste como maestra? ¿Y qué era lo que enseñabas? Mira, yo duré... ¿Dónde trabajabas, Salomón? ¿Mande usted? ¿Dónde trabajabas? ¿En Sí. qué colegio? Cuéntanos algo así. Estudié, di clases de la ley legislativa, bueno, la legislación educativa. Esa la impartí en la Universidad Nacional Autónoma de México, a buena hora y a buena causa de que yo era adjunto del maestro, entonces yo daba clase. Y así me la pasé, pero como los que damos clase también comemos, pues una amiguita me consiguió una plaza, no plaza, sino un interinato en el Politécnico. Entonces, ahora me fui al Politécnico y allí impartí Derecho Cooperativo. Y posteriormente unos compañeros se interesaron en que yo tuviera una plaza en la Secretaría de Educación Pública, pero yo también estaba interesada en eso, no solamente que no lo externaba. Y bueno, pues ahí fue mi tercera base de trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Y impartí ciencias sociales, formación cívica y ética, y pues fui maestra de allí también, y en eso por haber estudiado pedagogía en la universidad, porque yo estudié 4 semestres de Derecho y cuando pude regresar a la universidad no quise terminar la carrera de Derecho, sino quise emprender eso que a mí tanto me llamó siempre, la pedagogía. Bueno, entonces supe que era pedagogía y así. Y de allí que estuve 36 años en el servicio. Esos 36 años que yo les platico son unos años de alimentación y retroalimentación de parte de mis alumnos y mía, más en la secundaria. Los niños eran tan hermosos conmigo que algún día que uno llega pues todo desinflado, como ustedes me vieron antier, ellas me decían, maestra, ¿qué tiene? Como que yo no quería que transmitía eso, ¿no? Y bueno, y un día tuve que faltar por ese estado de ánimo y cuando regresé me vieron, estaban curiosamente cerca de la puerta cuando yo iba a entrar y me fueron y me abrazaron. Maestra, la extrañamos mucho. Yo me sentí muy feliz, muy feliz. Y y bueno, creo que parte de mi felicidad y que me emocionó han sido mis alumnos. Muchas generaciones. Muchísimas generaciones. Imagínate tú, en 36 años. Y ya luego te los encuentras todos así altos, guapos y todo. Pero le digo, yo te reconozco. Tú estuviste de alumno mío en la secundaria 288. Sí, maestra. ¿Y por qué sabe? Por tus ojitos pispiretos, porque yo me fijaba en sus ojitos y en su sonrisa. Y con eso le identificaba cuando menos el lugar, no el nombre, porque pues ya era mucho pedirme, ¿no? Y y así es como yo pienso que yo he recibido unos premios maravillosos cuando han tocado a la puerta de la casa de ustedes y me dicen, maestra Salomón, ay, ¿qué haces tan hermoso? Al toque con un uniforme y todo. Maestra, vine a darle las gracias porque
Soy lo que soy gracias a usted. Gracias, mi vida. Pasó un joven y, oh, la maestra Salomo, ¿todavía vive aquí? Sí, hijito, todavía vivo aquí. Y resulta fíjese, maestra, que tuve un problema muy grande. Y luego, pues, ¿de qué era tu problema? Pues de esto. Y dije, ¿y cómo lo resolviste? Pero ya con cierta autoridad. Dice, con los colores que usted nos enseñó a manejar. Porque yo les hablaba de la hidrología, bueno, de la tierra, orografía, con el color café. Era una introducción muy hermosa porque sacábamos esto que estoy platicando en consecuencia de cómo ustedes pintarían la tierra si las vemos desde el cielo. Y ellos muy sabiamente decían azul, porque así nos han presentado las fotografías, todo. Y yo les decía, ay, como para que piensen en el café. Y bueno, muy bien. Y de ahora, de donde sacan nuestros alimentos, ¿de dónde? ¿De qué color? Pues ya, total, sacaba café. Y lo más hermoso del asunto, que llegábamos a los colores ya, a los otros más rápido, ya por la introyección que ellos hicieron a través de este conocimiento así impartido. Y bueno, él me dijo, por los colores que usted nos enseñó. Y otro momento así muy hermoso y muy interesante que siento acerca de esa enseñanza es que cuando yo llegué a la escuela ese día, estaba escrito el nombre de la maestra Salomo con 1.5 metros cada letra, Salomo, a colores, con el orden en que los habíamos sacado adelante para el conocimiento. Y bueno, para mí fue una cosa emocionante porque la niña más rejega era la locutora. El más travieso cogió la guitarra. Dios mío, qué fiesta tan preciosa, ¿no? Yo sentía aquí en mis ojos un río de emoción. Claro. Y lo siento ahora. Esa forma. Luego me ha tocado que paso, voy a quitar una maceta de las que ponen, voy a poner la próxima vez una maceta, Julie, y no, espérese, maestro, y van y me lo quitan los muchachos. ¿Se acuerdan de mí en ese sentido? Salomo, ¿tu nombre real o tu nombre completo, digamos, cuál es? ¿Y por qué decidiste cambiarlo a Salomo? Porque todas te conocemos como Salomo. Sí. Cuando yo inquirí mucho a mi papá que por qué me había puesto Guadalupe, o María Guadalupe, él me dijo categórico y emocionado, es que mi mamá se llamaba Guadalupe y yo quise ponerte como ella, Lupita. Pues entonces ya me apliqué y ya vi por qué me dijeron eso. Y pasaron el tiempo y Guadalupe para acá, y Guadalupe para allá. Éramos muchísimas, 500,000, les digo que somos 500,000 Guadalupes cuando nos acercamos. Ahora que he estado en el hospital, bueno, parece mentira, pero en esta era oigo Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Y dije, bueno, está muy bien. Yo tengo un apellido que me parece hermoso, no solamente su sonido, sino que su origen también me gusta. Por ejemplo, Guadalupe, investigué qué quiere decir Guadalupe. Y quiere decir, viene de dos palabras griega, una, y latín otra, acus y lupus, que quiere decir río de lobos. Entonces yo, ay, muy lobo, ¿no? Sí, también me gustó mi nombre, y me gusta cuando me dicen así, Guadalupe. Me gusta más que cuando bueno, sí me gusta que me digan Lupita, lo único que no me gusta es el Lupe. Ese no me llama. Y bueno, entonces si yo tengo un apellido tan interesante que viene de Shalom,
fue un saludo muy reverencial para los judíos. Entonces, y todo, bueno, pues mi apellido. Y por eso es que yo ponderé más mi apellido, aunque no dejo de ser para otro grupo, Lupita. Sí. Sí, querida Salomo, precisamente así te conocimos. Yo tengo, pues no tantos años de conocerte, pero sí ya aproximadamente como 10 años, y estoy muy orgullosa de ser tu amiga y de ser tu compañera y todo esto. Y nosotras nos conocimos pues en el feminismo. ¿Y cómo fue que tú te empezaste a acercar al feminismo, interesarte tanto y que bueno, pues has sido hasta guía de nuestro grupo en muchas situaciones? Pues fíjate que precisamente aquello de la injusticia y de aquello de mi época, porque les diré a las compañeritas que nos escuchan, que 90 años les contempla. Entonces yo veía mucha humillación, pero como casi natural para las mujeres, ¿no? Yo decía, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y desde entonces yo he sido una preguntona, cosa que le molestaba mucho a mi hermana. ¿Por qué todo preguntas tú? Me decía ella. Y yo, pues, porque sí, porque quiero saber. Y el feminismo para mí no es solamente haberlo vivido, una época de mi vida. Yo no sabía que eso era agresión, que esa actitud era agresión, yo no lo sabía, pero lo vivía, ¿verdad? Y ahora lo comento así con cierta serenidad, pero todavía me afecta. Y entonces sí, por otra vez la injusticia me llamó a no solamente sentirla y defenderla, sino que también estudiar por qué causa, por qué motivo, pues porque era nuestra época, esa era nuestra época y yo veo que muchas cosas todavía están repitiéndose con una facilidad increíble. Y que la otra forma, lo veo que lo hacen los hombres con cierto choteo de que, pues las mujeres, que no sé qué. Y bueno, entonces, para mí el feminismo, ahora sí que se me pegó y lo descubrí, porque hubo una ocasión, me acuerdo en el aula, que nos estaban dando la clase, que me levanté de mi asiento y me fui al rincón a llorar de que yo había estado haciendo eso y yo no sabía que eso era agresión, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco se dieron las cosas en que lo vamos descubriendo y pues vamos viendo con quién también puede hablar, porque ha habido, me consta, mujeres en que dicen, miren, déjenme así, porque yo no entiendo nada y me va a ir peor. Así de terrible. Entonces, yo creo que el factor justicia es el que me ha hecho, pues, ese tipo de evolución de mi vida, ¿no? Y que todas lo tenemos, unas en una forma, otras en otra, pero que todas vamos teniendo ese tipo de evolución. ¿Y cómo consideras que ha cambiado el feminismo tu vida, Salomón? Bueno, pues el hecho de tener yo una palabra para alguien y que ese alguien me lo escuche, ese es un motivo de satisfacción, porque ya las personas sabrán qué hacen con eso, pero yo ya lo dije y ellos me permitieron decirlo, porque si no, pues no, cállate, olvídate de eso. No, y en estos casos sí. Y como se los dice a uno, lo poco que les pueda uno decir, con honestidad, con valor, entonces, con esa misma razón, pues ellas lo aceptan y pues nos vamos sumando al razonamiento de qué es ser feminista. ¿Qué No, es ser feminista para ti?
el ser feminista, yo podría ahorita inmediato hablar de la palabra sororidad, ¿verdad? Pero a las hermanas se les ama, aunque sean con uno como hayan sido, pero se les ama, y lo digo por mí mismo. Yo, 7 años hace que perdí una hermana, mi única hermana, de parte de mi madre, y sí, para mí fue una pena muy fuerte, muy fuerte. Entonces, el hecho de que no se permita injusticia, el hecho de ser honesta con lo que se está diciendo y honesta en contestar, pues eso es un avance de comunicación que es tan importante en nuestra vida. En la vida de los seres humanos la mayor parte es porque lo interpretamos, no preguntamos, ¿qué quisiste decir con ¿verdad? Entonces, pues eso sería una parte. Ujú. Tú, Salomón, sé que tienes a tus hijos, tu hijo, tus nietos, ¿y cómo les has transmitido todo este sentido de justicia a ellos? Y soy bisabuela. Ah, ya eres bisabuela también. Pues primera noticia. De Pablo. De Pablo. Tan guapos tus nietos. Ese niño, yo lo veo preciosísimo, de 1 año, 5 meses. Baila como no se imagina. Precioso, es una maravilla. Mira, tu pregunta la entiendo, que cómo les transmití. No les transmití. No les transmití porque mucho tiempo antes de que hubiera más apego entre las familias, entre la familia, pues ellos tuvieron que estar lejos. Y mis hijos, uno de mis hijos, no le gusta que yo me presente así vestida. Y bueno, pues lo entiendo, pero no he dejado de hacerlo más que el día que él me dijo, mamá, yo quiero que vayas así. Está bien, ¿por qué no le voy a dar un gusto a mi hijo? Así de natural. Está bien. Y me compró un vestido, una blusa muy bonita que yo le adité a algunas cosas. Sí. ¿Pero a ti te gusta vestir así porque eres de dónde? ¿De dónde vienes? ¿Naciste en dónde? Nací en Anáhuac. Anáhuac está en el mero Zócalo. Allí llegó mi papá en una bicicleta con mi mamá sentada en el portabultos y yo en la panza de mi mamá. Llegamos a un sanatorio que no se paga nada. Gratuito. Gratuito es la palabra. Y entonces, pues para mí es una cosa muy significativa. Mi papá tuvo la buena actitud de siempre llevarnos a Xochimilco, de nosotros mover las canoas, no sabíamos mucho, pero le hacíamos, y de convivir con mucha gente de Xochimilco. Mi mamá estaba muy orgullosa de venir de los indios cochís en el norte. Y bueno, pues esos sentimientos de gusto y de ella tener su nariz así, como aguileña que le dicen, también era una mujer alta, se le olvidó conmigo ser pareja, porque yo siempre fui chaparrita chiquita, y mi mamá alta, preciosa, frondosa. Y también ella me hizo sentir ese sentimiento, esa línea, eso que ella le llamaba la cadena invisible. Y bueno, posteriormente, pues ya,
tuvimos que vestir como todas porque pues así se vestían, ¿no? No había aquí nada. Pero cuando uno empezó a decidir, pues yo me voy a poner esto. Fácil, bueno, entre medio me vestí así, pero fácil tengo 60 años de tener esta vestimenta, o que yo me haga, o que yo me compre, pero toda me la estilizo. Sí, sí. O sea que también pudiste haber sido diseñadora de modas. También, mira, pero también llego a saber un día que aprendiste todo y oficial de nada. El día que me iban a decir para qué era lo que yo servía para estudiar, me dijeron que yo servía para todo, por lo tanto no servía para nada. Así irónicamente, así se dan los consejos de orientación educativa también. Que eso tenemos que también luchar con la universidad para que ellas también aprendan a introyectar lo que tanto nos hace falta, de manera de que sea un convencimiento, no una imposición. ¿Sí? O por moda, o me dicen, ahora andas como la presidenta. Sí, ahora ando como la presidenta. Sí, ¿qué les digo? Ni se viste así. Digo, la presidenta tiene una forma de no solo añorar, sino de vestir la idea de lo que es indígena, maravillosa y elegantísima. Sí, así es. Ver, Gonzalo, tú, bueno, te hemos escuchado en muchas reuniones, eventos, todo, eh, declamar. Eres una muy buena oradora y entonces me asombra tu memoria. ¿Cómo le haces para seguir ejercitando esta memoria? ¿Y cómo aprendiste Mira, todo este arte de la declamación, como lo haces tú? dije, ha llegado el 10 de mayo y comienzo a preparar una linda canastita para mi buena mamá. Tiene rosas, margaritas, claveles y un malbón. Te lo ofrezco, mamacita, con todo mi corazón. Luego a mi papá, quién sabe qué cosa le dije. Yo estaba atrás de una ventana, estaba aquí la cocina, la ventana, y recitándole a mi papá, diciéndole algo que yo sentía. Y mi papá salió muy cariñoso conmigo y todo. Y dice, ¿por qué acá afuera? Porque uno sí tiene miedo. Es uno de que lo esté haciendo mal o de que se ofendan con lo que no sé qué pensaba yo, pero yo no le podía dar la cara a mi papá. Y entonces, bueno, pues yo me siento muy feliz de que cuando yo declamaba o bailaba mambo, yo era hija de mi mamá, porque cómo le gustaba a ella que lo hiciera. Y a mi papá, pues ni trabajo me daba, él bailaba conmigo. Y mi papá me decía, oye, hija, quiero que les digas a estas personas también, o comerciantes, iba yo al Belisario Domingos, creo que se llama ese mercado, a declamarles. Pero ¿sabes qué? Estoy triste, Vero, que no he podido ni tomar una foto con cada uno de mis vestidos, ni declamar, ni siquiera recoger aquello que yo di una vez en la Cámara de Senadores, ¿te acuerdas? Y otra en la Cámara de Diputados, que fueron fragmentos del poema México creo en ti, de Miguel N. Lira, y que esto me recuerda que en una ocasión cuando andábamos con Cárdenas, yo me levanté después de lo dicho y de lo hecho, y empecé a decir México creo en ti. Bueno, no se imaginan lo feliz que me siento de acordarme cómo me fue a felicitar, y Muñoz Ledo también, y cosas así. Gracias por recordarme eso, Vero. Mi memoria realmente está asustada, porque hay cosas como ahora
que a ustedes les consta dónde quedaron las llaves. Y nada más ni nada menos que las llaves. Y bueno, pues será, y estos años de estar en subidas y bajadas por estado de salud, pues realmente sí me llega a asustar que yo no pueda seguir con mi memoria, porque aquí donde tú te ibas a estacionar, veía una señora que veía para allá y veía para acá y me le acerqué. Señora, buenos días. Y me das, dice, ¿sabe qué? Estoy perdida, pero la cosa es que no sé quién soy. Eso sí, dije, va a estar muy difícil. Pero no se preocupe, porque si se preocupa mucho, no se va a acordar de lo otro. A ver, poco a poquito vaya usted pensando y vamos a platicar. Y más o menos por donde, bueno, total que estuvimos hablando, a manera que supe que vivía cerca de donde está la librería de una muy famosa. ¿Qué será? ¿Gandhi? ¿El La sótano? Gandhi, el Gandhi. Y entonces, y saqué junto con ella, porque si no, ella no me ha dicho todo eso, yo no lo saco, su, su dirección. Por tal parte, sí. ¿Y hay un puentecito? Sí. Bueno, allá vamos y usted me dice cuál es su casa. Y así yo la llevé. Yo con coche hacía maravillas, pero ahora que no puedo por responsabilidad, porque sí puede uno despacito y esas cosas manejar, pero por responsabilidad, porque si yo me quiero dar en la torre, pues yo sola me debo dar, pero ¿por qué le voy a dar en la torre a otra persona, a un tercero? Pero sí, estoy preocupada de que ya empiece yo con ciertas variaciones invariables y y pues ha sido así. Y yo que tú me hagas esa pregunta, uy, es un gran honor. ¿Y por qué? Porque pues tú eres ejemplo para uno de muchas cosas, sobre todo de tu inteligencia y de tu movilidad. Y eso es maravilloso y yo estoy en deuda de todas, es decir, con todas. ¿Por qué? Porque la que no me ha llevado como puede, me ha dicho cosas como tú, o están en su casa como ahora. Cosa que les agradezco mucho. Bueno, uno se muere cuando no hay quien la recuerda. Y eso le puede pasar a uno en vida, cuando ya es tierrita. Pero de cómo me recuerden, pues que sea unas cuantas, pero que sepan defender con justicia la justicia, porque a veces somos, pues de momento, y la emoción, y esto y el otro, y luego ya se nos olvida, y ya viste que sí, o porque no quiere, porque el ser humano o no quiere, o no puede, o no debe, pero por lo demás, todo puede, todo quiere y todo debe. Así. No creas que necesito mucha inspiración y público, no, no, no. Pero sí se necesita mucho, mucho amor por lo que hace. Y bueno, yo no voy a reclamarlo, pero sí voy a decirlo. Creo en ti, como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía. Sin embargo,
ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la risa es un dolor callado? México, creo en ti, en el vuelo sutil de tus canciones que nacen porque sí, en la plegaria que yo aprendí para llamarte patria, algo que es mío en mí, como tu sombra que se tiende con vida sobre el mapa. México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha, el punto de partida de mi impulso. Mi credo, patria, tiene que ser tuyo, como la voz que salva o como el ancla. Miguel N. Lira. Te agradecemos mucho pues que nos hayas abierto las puertas de tu casa, Salomón, porque pues tú siempre has sido muy compartida, pero en esta ocasión pues mucho más te lo agradecemos porque, bueno, pues eres muy, muy cariñosa y muy dadivosa con todos nosotros. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, aquí Prani Esponda para enviarle un saludo a mis queridas las Constituyentes MX Feministas y para invitarlas a que escuchen mi nuevo álbum Desobedienta, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Desobedecí para estar aquí, para cantarles esta historia. La música para mí, sin ella nada funciona. Desde pequeña porque tengo memoria de cuando me escapé para el coro de mi colonia. Papá decía que yo estaba perdiendo el tiempo. Ojalá que ya me mires con orgullo desde el cielo. Y si no, te agradezco que me cuides donde vengo. No soy lo que esperabas, pero soy lo que yo quiero. Para mi madre que sostuvo mi vida, pero me hizo tanto daño por no ser lo que quería. Por las noches que lloré arrepentida por haberte defraudado más, yo solo era una niña. Sé que no era tu culpa ni tampoco la mía. Me educaste con todos los recursos que tenías. La libertad que me diste me dio la autonomía. Sigo siendo tu milagro, solo que con rebeldía. La desobediencia es el camino a la dignidad. Para nosotras no hay otro camino a la libertad. Y la desobediencia es el camino a la dignidad. Para nosotras no hay otro camino a la libertad. Desobedienta, como mi diario hice la revolución, escribiendo y cantando. Desobedienta, como mi diario le estoy cumpliendo el sueño, la niña está rapeando. Desobedienta, como mi diario hice la revolución, escribiendo y cantando. Desobedienta, como mi diario le estoy cumpliendo el sueño, la niña está rapeando. Para la niña que fui, que me ha dejado sus textos en homenaje a ti, escribí un disco con ellos. Sé que todavía te duelen esas noches sin dormir por todas sus borracheras donde te quisiste ir. Querido diario, tanto sin frecuentarnos, sigo teniendo miedo a lo que escriben estas manos. Sigo teniendo el fuego, pero el fuego me ha robado. He visto arderlo todo, pero a mí no me ha quemado. Llevé este rap a donde muchas mujeres. Mi boca dijo lo que muy pocos se atreven. La vida no se equivoca, me dijo te lo mereces. Prania, perdón, lo sigo dudando a veces. Salí de la periferia para partir escenarios. Estoy cumpliendo mi sueño, también el de mis hermanos. El de las morras, las amigas que me tienden la mano. El de mi sobrina, cuando me mira cantando, porque yo sí, güey. Yo sí vengo desde abajo, rapeando me gané lo de un mes en el trabajo. Invité a mamá a comer, le compré ropa a mi gato. Ya a los 20, el rap se volvió mi trabajo. En Tlaxcala les enseñé cómo se hacía tantos años y no pudieron todavía, pinches vatos. Se les apareció María y los voy a dejar viendo. Yo no doy de mi comida. Desobedienta,
como mi diario hice la revolución, escribiendo y cantando. Desobedienta como mi diario, le estoy cumpliendo el sueño, la niña está rapeando. Desobedienta como mi diario hice la revolución, escribiendo y cantando. Desobedienta como mi diario, le estoy cumpliendo el sueño, la niña está rapeando. Sí, la niña está rapeando, le estoy cumpliendo el sueño, la niña está rapeando. 2023 yo, desobedienta pero como mi diario, para la niña, la adolescente y para mí. Gracias por las veces que dijeron no y yo dije sí. Un día me dijeron que las mujeres no saben, no pueden y no quieren. Yo les digo que sé, que puedo y que quiero, y este disco es la prueba de ello. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX feministas. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista, que para nosotras es muy, muy importante debido no solo a que Salomo es parte de la colectiva, sino por el hecho de que es importante visibilizar la historia de todas. Recordemos que una de las máximas de la doctora Marcela Lagarde es crear esta genealogía y eso implica recordar lo que fueron nuestros inicios, nuestra niñez, las maestras que nos acompañaron a lo largo de esto. Y Salomo lo tiene muy claro, aún con todos los años que ella dice con una frase tan significativa, 90 años te contemplan, ¿no? Entonces, pues me parece que es importante que aprendamos de estas mujeres tan sabias y que podamos pues seguir construyendo juntas con ellas, no hacer a un lado a las mujeres cuando ya son adultas mayores. Fíjate que hablando sobre esto precisamente, Salomón tiene ya algunas cuestiones físicas que ya no le ayudan a seguir haciendo muchas cosas, pero eso no le impide tener el entusiasmo para querer seguir creando. Y fuera de micrófonos me comentaba sobre la creación de un curso que quiere dar. Ella es pedagoga, como escuchábamos, entonces pues vamos a darle seguimiento a esto y próximamente se los presentaremos aquí como parte de las constituyentes, por supuesto. Sí, creo que es muy importante seguir a estas mujeres que pues, se fueron abriendo paso, porque pues no es lo mismo ser una feminista en el siglo XXI que una feminista en el siglo XX, y sobre todo en épocas en las que ella se iniciaba en esto. Ella vivió el primer voto de las mujeres, pues todo lo que pudo haber visto en 90 años de vida, y que siempre escucharla es un gran placer. Pues le agradecemos que nos haya dado este espacio y, como tú dices, pues seguirla escuchando y seguir oyendo qué es lo que nos quieren decir estas mujeres con toda su experiencia y con toda su sapiencia, porque finalmente, a pesar de, pues como tú dices, de sus limitaciones físicas, pues sigue con gran entusiasmo queriendo hacer cosas por las mujeres. Y bueno, pues si no quieres decir algo más, concluimos con nuestra frase. Es una frase de Alice Walker, una escritora contemporánea, que dice: la forma más común en que las personas renuncian a su poder es pensando que no tienen ninguno. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX feministas.